Bien, aquí vamos de nuevo, mis queridas estudiantes. Continuamos hablando de nuestras reacciones químicas. Y entonces vamos con lo que son nuestras definiciones previas. Esas reacciones químicas se representan mediante una ecuación química. En matemáticas ya nos han mencionado qué son las ecuaciones químicas. Entonces decimos que esa representación nos va a mostrar los reactivos que están presentes previos a que ocurra esa reacción química, y al final vamos a tener nuestros productos. Ya hemos hablado de nuestra reacción química estrella, que en gran parte contribuye a la preservación de la vida en el planeta, la cual es la fotosíntesis. La retomaremos en varios apartados aquí. Las partes de esa ecuación química, pues entonces tenemos, ya lo hemos mencionado, los reactivos y tenemos unos productos. Esta ecuación química, ¿qué significado nos presenta? Decimos que unos que son cualitativos, o sea, de cualidad, y nos dice cuál es la clase o calidad de sustancias que intervienen tanto en los reactivos como en los productos, y tenemos otro cuantitativo que nos habla de la cantidad de sustancias que intervienen. Aquí tenemos un ejemplo: cualidad, carbono; otra cualidad, oxígeno; otra cualidad, dióxido de carbono. Aquí tenemos representación gráfica de lo que acabamos de mencionar anteriormente. Y en cuanto a cantidad, cuantitativo, nos dice que el carbono, busquen en su tabla periódica, tiene una masa de 12 gramos. En el capítulo anterior hablamos de dónde salía esto. Y aquí tenemos el oxígeno diatómico, 2 átomos de oxígeno. En cuanto a cantidad, decíamos que son 32 gramos y al final obtenemos 44 gramos de dióxido de carbono. Cualidad, cantidad. Dentro de esas cualidades, entonces también existen unos símbolos que nos van a determinar si los reactivos y productos, en cuál es el estado químico, el estado físico en el cual se encuentran. AC lo utilizamos para una solución acuosa, S para si está en estado sólido, L si está en estado líquido y G si es estado gaseoso. Vamos a nuestras reacciones químicas y entonces aquí ya está la definición clásica, que nos dicen que son procesos químicos donde las sustancias intervinientes sufren cambios en su estructura para dar origen a otras sustancias, y entonces la representamos mediante una ecuación química que aquí la tenemos. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es un fenómeno químico y no uno físico? Porque no olvidemos en qué consiste cada uno de ellos. Si lo ha olvidado, por favor, retómelo. Pues vaya a su glosario y retome esos conceptos para que los evidencie. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que ocurre una reacción química? Cuando se forman precipitados. ¿Qué son precipitados? Vamos a continuar organizando nuestro glosario. Ocurre formación de gases acompañados de cambios de temperatura. Ocurre desprendimiento de luz y energía. Ya veremos un ejemplo. Clásica, la que hacíamos en primaria. Entonces, para la feria de la ciencia llevábamos vinagre, lo combinábamos con bicarbonato y todo eso lo echábamos en una botella. Atábamos un globo y el globo se inflaba. Hay un cambio químico. ¿Por qué nos dimos cuenta que hay un cambio químico? Porque había
desprendimiento de gases y de pronto había un leve cambio de temperatura y al final mirábamos que se formaban unos precipitados. Entonces ya en primaria nosotras estábamos jugando a eso. Ahora en bachillerato jugamos a lo mismo, pero entonces ya lo representamos como una reacción química en el cual tenemos dos moléculas que intervienen y entonces obtenemos una sal, obtenemos agua y obtenemos dióxido de carbono, que era lo que nos quedaba, una parte aquí y otra parte acá. Miremosla completa. Acá tenemos un compuesto orgánico, retomamos conceptos, orgánico, predomina el carbono, reacciona con un inorgánico que tiene carbono pero no predomina el carbono y obtenemos un compuesto orgánico más dos inorgánicos. Estos dos pueden reaccionar a su vez y nos pueden contribuir a la formación de lluvias ácidas. Más ejemplos. En la formación del yogur interviene la leche, que no es una molécula, es una sustancia, no es una sustancia pura, tiene una buena cantidad de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos, los pueden consultar porque está constituida la leche. Reacciona con unos microorganismos, entonces tenemos una reacción biológica y al final vamos a obtener el yogur. Nuestra conocida reacción de fotosíntesis que mencionamos de nuevo, y entonces con respecto a esa fotosíntesis tenemos una fase que ocurre en presencia de luz y hay otra fase que ocurre en presencia de la oscuridad, o sea, en ausencia de luz. Les invito a que consulten. Tenemos otros tipos de reacciones: combustión, oxidación, fermentación. Esta última interviene para fabricación de vino, alcoholes y demás. Luego hablemos de otro concepto supremamente importante, que son las leyes ponderales. Solo vamos a mencionar una, y entonces esa ley nos habla de las relaciones que existen entre los pesos o las masas de las sustancias, tanto de reactivos como productos, y eso me lleva a retomar el desafío 12, que algunas no lo encontraban. Por favor, revisen el video, que ahí está el desafío 12, en el cual debíamos determinar las masas de unas moléculas. Este desafío no es de esta sesión, sino es de la sesión anterior. Entonces, ¿qué nos dice? Que en esa ley de conservación de la masa, que la masa de las sustancias que están presentes en los reactivos debe ser igual a la masa que obtenemos en los productos. Y entonces vamos a decir tanto en moles como en gramos, y ya lo hemos mencionado. Eso nos lleva a la ley de conservación de la masa de la materia, la cual nos dice que ésta no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Tenemos de nuevo nuestra reacción de fotosíntesis: 6 por 1, 1, 6 átomos de carbono en los reactivos y tenemos 6 átomos de carbono en el producto. Miremos el oxígeno: 6 por 2 me va a dar 12, más 6 por 1 me da 6, eso me dice que tengo 18 átomos de oxígeno en los reactivos, y acá tengo 6 por 2, 12 de oxígeno, más otros 6 me dan 18 de oxígeno en el producto. Hidrógeno, tenemos 6 por 2 me da 12 átomos de hidrógeno en el reactivo, y aquí tengo 12 átomos de hidrógeno en el producto. Ley de conservación. Ahora miremos rápidamente los tipos de reacciones.
Tenemos por acá síntesis. A partir de unos reactivos simples obtenemos unos más complejos. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a seguir teniendo muy en cuenta ese numerito que es el coeficiente estequiométrico. Reacción de descomposición. A partir de unas sustancias complejas obtenemos dos o más sencillas, como sería el caso de la descomposición de la molécula de agua, que entonces volvemos a esos átomos originales. Desplazamiento simple sustitución. Reacciona una sustancia compleja con una sustancia sencilla y al final de la reacción vemos que se intercambiaron los átomos que estaban presentes. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Doble desplazamiento. Intervienen dos o más moléculas complejas y ocurre intercambio de átomos presentes. Las reversibles, como la que teníamos anteriormente, tenemos unos reactivos y aquí tenemos unos productos, pero entonces decimos que se puede devolver esa reacción. La representamos con una flecha en doble sentido. Irreversibles, entonces lo que nos dice es que no podemos volver a obtener los reactivos originales y la representamos con una flecha en un solo sentido. Ahí tenemos los ejemplos. Pueden consultar otros ejemplos. Exotérmicas, que quiere decir que estamos liberando calor. Entonces tenemos nuestros reactivos, al final obtenemos producto y además obtenemos calor, que lo representamos con este triángulo, y esa cantidad de calor la valoramos como calorías o kilocalorías, como cuando hacemos ejercicio. Endotérmicas, que requieren de calor para poderse producir esas reacciones. Miren que acá en las exotérmicas está el triángulo al final, en el producto aquí está en la parte del reactivo. Neutralización, entonces reacciona ácidos con bases y al final obtenemos un producto neutro. Ya aquí tenemos nuestra escala colorimétrica de ácidos y bases para que la repasen, que mencionamos en la clase anterior. Aquí tenemos una reacción, tenemos una sal que reacciona con un ácido y entonces tenemos una sal neutra, obtenemos dióxido de carbono y obtenemos agua. Otro ejemplo de ello. Reacción de combustión. Entonces tenemos acá que para que haya combustión tiene que intervenir el calor, el oxígeno y el combustible. Ya hemos hablado de nuestra reacción de combustión. Incompletas, que alguno de los reactivos no termina de reaccionar completamente. Entonces acá tenemos nuestra reacción de combustión, tenemos el oxígeno que interviene, está el papel, y entonces miremos qué pasó ahí. No terminó de ocurrir completamente esa reacción. ¿Por qué razón sería? Y como desafíos entonces tenemos, a partir de las reacciones químicas que han planteado en desafíos anteriores, van a elaborar un cuadro donde las clasifiquen, teniendo en cuenta los conceptos abordados en este video. Continuar con consultas en diversas fuentes, continuar el glosario de términos y reforzar conceptos previos. Y como siempre, que la felicidad les inunde por siempre y mucha compañía de su familia. Hasta pronto.